Habacuc, capítulo 1, verso 12 al 17, y leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Amén? Bueno, hemos estado viendo la semana pasada los versículos 12 y 13 principalmente, en el cual se concentra esta reflexión que hace Habacuc respecto del momento que está viviendo, ¿no? Vimos que en los primeros versículos del 1 al 11, está el contexto de lo que está viviendo la nación de Israel y dentro de ella el profeta. El profeta está inmerso en la misma nación y en la misma situación. Los caldeos habían irrumpido sobre Israel y estaban causando grandes estragos, una situación de desasosiego, una situación de muerte, una situación de persecución. Ese era el estado, y obviamente eso no era de manera injusta, ¿no? Israel había abandonado una vez más a Dios, volviéndose a los Baales, a los ídolos de las naciones paganas, y Dios, como instrumento de castigo y de justicia, hace introducir a la nación caldea a las tierras de Israel. Y aquí en el versículo 12 vemos la queja de Habacuc, ¿no? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Santo mío? No moriré. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, lo fundaste para castigar. Y vemos cómo, estuvimos hablando cómo Habacuc, desde esta expresión, él comienza a hacer o buscar un principio por el cual entender en cierta manera la situación que está viviendo y buscar refugio, que es lo que muy pocas veces nosotros hacemos, y si lo hacemos a veces también nos encontramos o la respuesta no viene inmediatamente. La respuesta está interrogante, él se está preguntando, él está diciendo: ¿no eres tú desde el principio, oh Dios? Y ahí, en esa pregunta que él hace, está buscando un principio. Uno de los primeros argumentos que él ve es que tiene que ver a Dios en sus atributos, cómo Dios se ha revelado. Y estuvimos viendo la semana pasada que su consolación o su paz en medio de esa vertiginosa situación la encuentra en que, número uno, Dios es eterno, ¿cierto? Amén. Estuvimos ahí viendo que él hizo una comparación primero, ¿cierto? Él dice: no eres tú desde el principio, y él hace un análisis rápido respecto de que a quién le estaba atribuyendo el pueblo caldeo sus logros, su avasalladora irrupción en contra de Israel. Ellos se lo entregaban, ¿cierto? Se lo estaban mostrando, reconociendo a su Dios, Dios con D minúscula. Y él compara el Dios de ellos con el Dios al cual él sirve. No eres tú desde el principio, y hace mención a la eternidad de Dios. Dios es eterno. Después estuvimos viendo, en segundo lugar, que Dios existe de sí mismo. No eres tú desde el principio, oh Jehová, y utiliza allí, ¿cierto?, el gran nombre
Jehová, que es el nombre más excelso por el cual Dios se revela. Él es el yo soy, y eso basta, ¿cierto? Entonces, al ser Él el absoluto, Él está por encima de todas las cosas. Él no está sujeto a nadie, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. En tercer lugar, Él estableció que Dios es santo, ¿cierto? Y estuvimos analizando. No eres tú desde el principio, primero, oh Jehová, segundo, Dios mío, santo mío, y entra aquí el tercer punto por el cual Él está haciendo un contraste entre el Dios de los caldeos y el Dios al cual Él sirve, el Dios eterno, el Dios yo soy, el gran yo soy, el único soberano, el Dios único y el santo. A continuación el profeta recuerda que otro atributo absoluto de Dios es la santidad, y en eso Él se resguarda, porque al ser santo Dios tiene que ser justo. No puede ser un Dios santo si hay injusticia en Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Al considerar esto como de inmediato nos vemos impulsados a decir que Él es el juez de toda la tierra, y el juez de toda la tierra irá a fallar de manera injusta. En cuarto lugar, el profeta Habacuc vislumbra que Dios es todopoderoso, ¿cierto? No moriré. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y ahí enfatiza, ¿cierto?, la palabra o la figura que tiene la roca como la fuerza y la potencia de Dios, con el cual Él creó todas las cosas y rige este mundo. En quinto lugar, estuvimos viendo que Dios es fiel en la expresión no moriremos. Él hace la pregunta y termina y añade, no moriremos. Es una convicción que viene después de esta pregunta, en la cual Él reflexiona estas cosas. Y obviamente eso está orientado a ver que Dios es fiel, que Dios iba a estar con nosotros, estuvo en el pasado, estará con nosotros en el presente y nos guiará en el futuro. Entonces, Él hizo un pacto con Abraham, Él recuerda ese pacto que hizo con Abraham, y ese pacto fue traspasado a su hijo Isaac y así a Jacob, y después lo vuelve a recordar en el pacto que hizo, renovó Dios con David. Él ve la fidelidad de Dios a través de los tiempos, de los siglos y de las edades, y Dios es fiel. Por tanto, no moriremos. Y Él dice, no importa qué desastres realice el ejército caldeo, jamás podría exterminar a Israel. No por Israel propiamente tal, porque la verdad Israel merecía ciertamente ser aniquilado, sino porque Él debe ser reconocido justo en su palabra, y por dos cosas inmutables por medio de las cuales Él no puede mentir, Él juró. Amén. Así que la promesa, el pacto, Él lo respeta porque Él es fiel, Él es inmutable. Precisamente porque Dios había hecho promesas a su pueblo que jamás dejaría de cumplir. Él las cumplirá. Ahora, el tema está en que siempre esas promesas generalmente no se cumplen en el tiempo que nosotros queremos o pretendemos. Además, generalmente las promesas de Dios, si nosotros somos sinceros y nos analizamos, cuando nosotros pedimos o venimos a Dios con una intención en el corazón, muy pocas veces esas intenciones están de acuerdo a lo que Él tiene por su voluntad o está expuesto o expresado en sus promesas. Si somos bien sinceros, por eso que la Biblia cada vez nos dice a nosotros que pedimos mal, que pedimos para gastar en nuestros deleites. Y ahí entra una serie de esto no lo vimos la semana pasada, pero quiero introducir también un poco esto respecto de la gente que hoy día quiere pretender decir que la oración es como un mecanismo de compra y respuesta inmediata. Es como algo, como una tarjeta de crédito en la cual usted la pasa y tiene que recibir lo que ha pagado en el fondo. No es así. Es como que hoy día se le dice a usted, no, tú oras, Dios te oye. Y la verdad es que la Biblia nos enseña que Él no va a responder a ninguna oración que no esté de acuerdo
a su voluntad. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso que nos dicen varios, pedid si no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Y Juan dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En otro pasaje vemos que el mismo ciego dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ahí está el contraste. Siempre las oraciones que Dios va a responder y oír son aquellas que van de acuerdo con su voluntad. Y nosotros entendemos que Él mismo es el que coloca el querer y hacer según su buena voluntad en nuestras vidas, de modo que la base de nuestra oración es su soberanía. Eso como paréntesis. Volviendo al tema, vimos allí entonces esos 5 aspectos o principios en los cuales Él se planta y comienza ya a entender de mejor forma la situación que está viviendo. Y terminábamos, ¿cierto?, adelantándonos hacia el final con los versículos de la oración final en el capítulo 13, en el cual Él ya dice, no importa lo que suceda, si se arregla la situación o no se arregla, con todo, dice, Él va a gozarse en el Dios de su salvación. Eso es a lo que pretendemos llegar, ¿cierto? Ahora eso no es instantáneo, eso no es automático, eso requiere un proceso, eso requiere un tiempo, eso requiere una brega, eso requiere también un conflicto, una lucha. No es de un día para otro, y a los hermanos que nos escuchan a través de la página de la Iglesia Cristiana de la Reforma, eso es lo que las Escrituras nos dicen. No es un evangelio como hoy día se presenta, un evangelio instantáneo, un evangelio de decretos. ¿Qué cosa más rara eso? O sea, de que tú tienes el poder de decretar que las situaciones cambien y que tú debes decretar que las cosas funcionen a tu favor. Falso. Porque si existe eso, si eso es real, si eso es verdad, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Eso es lo que están diciendo en otras palabras. Si ellos decretan y tienen que decretar y profetizar y que eso se ha de cumplir, entonces ¿para qué necesitan a Dios? Si el poder lo tienen ellos. ¿Se da cuenta? No, aquí la Biblia nos enseña claramente que Habacuc, después de reflexionar que Dios es un Dios eterno, que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios santo, que Él es el gran yo soy, que Él está por sobre la historia, que Él es el Señor de la historia, que Él guía los destinos del mundo. Después de meditar todo eso, Él se entrega absolutamente a la voluntad de Dios. Por eso que al final Él viene diciendo, sea lo que suceda, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí nos vemos al profeta decretando cosas. ¿Qué doctrina más diabólica? Que esa es la verdad, ¿no? Eso es doctrina de demonios. Y eso la gente lo ha asumido en las iglesias evangélicas, producto de que no han estudiado de manera correcta las Escrituras, ni tampoco se han dedicado tiempo a contemplar el contexto histórico. Bueno, para el día de hoy veremos la segunda parte. Entonces, después de exponer a Habacuc sus proposiciones, el profeta procede ahora a colocar su problema dentro del contexto de aquellos atributos absolutos y eternos. Ya tiene los atributos absolutos y eternos de Dios, ahora vamos a poner el problema dentro de esos atributos. Y esto es lo que dice, vamos de nuevo al texto. No moriremos, punto. Dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Para juicio lo pusiste, le has establecido para la corrección. Arriba, a su respuesta respecto a los caldeos, voy a hacer otro paréntesis. Yo no sé si ustedes en ese pasaje pueden ver a Cristo. Ahí, para que lo estudien en la semana y puedan meditar.
no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, o sea, tú, Dios Todopoderoso, lo fundaste para castigar. Para juicio lo pusiste. Porque lo vamos a entender con el final del sermón. Entonces le has establecido para corrección, para juicio lo pusiste. Arriba, a su respuesta respecto a los caldeos, razona de esta manera, ¿cierto? Él ya ha razonado y ha puesto todo esto en los atributos absolutos y eternos de Dios. Dios los debe estar levantando para el bien de Israel. De esto estoy absolutamente seguro. Esa es la respuesta a la cual él llega después de analizar la situación que está viviendo en la persona y el ser de Dios en sus atributos absolutos y eternos, ¿no? Adelantándonos, Romanos capítulo 8, verso 28 dice que más para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no es cierto? Él está entendiendo ese principio, por eso que puede consolarse en esos momentos. Dios lo debe haber levantado para el bien de Israel. De eso él estaba seguro cuando dice no moriremos. No es que los caldeos hayan tomado la justicia por su cuenta, ni que Dios sea incapaz de restringirlo. No es que ellos se levantaron y dicen vamos a castigar a esto porque ellos eran más injustos que la gente de Israel y eran más pecadores que la gente de Israel, ¿no? Ni tampoco era algo que Dios no pudiera controlar ni restringir, ni que se le haya escapado a Dios. Esa era la situación que él estaba entendiendo y él tenía respuesta para eso en lo que ya estuvimos viendo, en ese principio que él establece en la comparación que hace entre el Dios de los caldeos y el verdadero Dios. Esto es en sus atributos absolutos y eternos. Esto es imposible en vista de las proposiciones que ha considerado y que son absolutas. O sea, es imposible que eso sucediera porque él ya lo había visto a la luz de la revelación divina. Dios solo los está utilizando para su propósito. Y vamos al texto. Para juicio lo pusiste, le has establecido para corrección. Y está llevando a cabo estos objetivos. Veamos, yo veo un pasaje similar para que podamos entender esto dentro del contexto en el cual el profeta está llevando esta situación. Vamos al libro de los Jueces, capítulo 2, el verso 20. Deuteronomio, Josué, Jueces, capítulo 2, el verso 20 al 23. Él ya ha entendido que Dios tiene controlado esta situación y los ha levantado, los ha puesto para juicio. Jueces capítulo 2, 20. Más atrás usted va a ver aquí una conducta que es habitual en Israel, así como mucha de la conducta que nosotros tenemos al interior de la iglesia. La iglesia visible es una iglesia que es pecadora, es una iglesia que tiene fallas, es una iglesia que ve muchas veces dentro de sus propias filas corrupción, ¿no? Y nosotros debemos entender esto dentro de este contexto, ¿ya? Y que esas cosas que suceden también y que vienen y que la iglesia debe enfrentar son para para llevar piamente y mantener fiel a la iglesia espiritual. Veamos aquí lo que dice Jueces capítulo 2, el verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, ¿por qué se había encendido? Porque él levantaba jueces y una vez que venía la paz, Israel se volvía a las abominaciones, a la adoración de los ídolos y volvía el escarnio a ellos, los pueblos paganos se volvían en contra de Israel, volvían a afligirlos, ellos volvían a clamar, Dios levantaba jueces, los libraba, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo mismo. Amén. Entonces, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió.
¿Por qué Josué dejó esas naciones? ¿Por qué Dios no